Bien, pues ya estamos de regreso y como habíamos comentado al inicio de este espacio informativo, se encuentra con nosotros Fernando Maldonado Hernández, quien es el coordinador temático de movilidad y transporte de la campaña de Alejandra del Moral. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Miguel, me da mucho gusto estar aquí. Al contrario, el gusto es mío. Bueno, comentarle a la audiencia que tú eres abogado por la Universidad de Anáhuac, ahí iniciaste tu carrera como director de promoción de desarrollo del Centro Nacional de Extensiones y en otras direcciones, y bueno, pues tienes una larga carrera como funcionario público, como legislador y con algunos cargos también administrativos aquí en el gobierno del estado con el exgobernador Erubiel Ávila. Cuéntanos cómo estás primero, cómo has visto la campaña. Nos quedan ya pocos días, 2 semanas prácticamente, mañana es el debate. ¿Qué balance haces de lo que se ha vivido hasta ahora? Bueno, la verdad, primero, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo, Miguel, y sobre todo de tener la oportunidad de platicar con toda tu audiencia. Primero que nada, decirte que nos sentimos muy privilegiados con Alejandra del Moral, todos los priistas, todos los mexiquenses y todos los aliancistas, porque ella ha hecho una propuesta para todo el Estado de México en todos los rubros, desde un punto de vista humano, cercano a las familias, a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos mayores, a los trabajadores del Estado de México y particularmente en el tema de movilidad. Nos hemos reunido con nuestra candidata Alejandra del Moral, más de 1,300 dirigentes, empresas de transporte público, colectivo y de taxi de todo el Estado, en donde obviamente nuestra candidata ha generado propuestas para el autotransporte, propuestas para la movilidad, uno de los temas importantes y centrales de su campaña. El Estado de México, pues tú lo sabes, cuenta con 18 millones de habitantes, con 164,000 concesiones, con 18 millones de viajes persona a día, con una dinámica de movimiento de vehículos cercana a los 9.5 millones todos los días, y que evidentemente genera, pues obviamente, en los 79,000 kilómetros de pavimentos que tiene nuestro estado, pues un enorme reto para poderlo enfrentar. Y Alejandra del Moral ha decidido enfrentarlo con toda valentía y con todo carácter para generar propuestas que den certeza jurídica al transportista, modernización en el tema del transporte público y en el tema de la infraestructura para el transporte masivo. Tú fuiste secretario de Transporte del Gobierno del Estado de México en el 2002, de hecho incluso te tocó ser el primer titular, si mal no recuerdo. Conoces muy bien el tema. Aquí decíamos al inicio, obviamente uno de los principales temas es la movilidad, fue uno de los temas en el primer debate, mañana será el segundo. Y de acuerdo a lo que yo he visto en otros países, el transporte tiene que ser suficiente, eficiente, cómodo y seguro. Y en el Estado de México no lo es, ni uno, ni otro, ni otro, ni otro. Los asaltan, tienen que pasar muchas horas en el transporte y es un problema que no se ha podido resolver. ¿Cómo plantean ustedes solucionarlo ahora con la campaña y sobre todo en caso de llegar al gobierno del Estado? Bueno, nuestra candidata Alejandra del Moral ha hecho propuestas muy importantes en el tema de movilidad y lo ha entendido en varios rubros. Primero, el aspecto jurídico. Es importante que todas las concesiones, que todos los operadores del transporte público cuenten con sus placas, con sus seguros, con su licencia tarjetón. Y para eso ella está ofertando una propuesta que permita generar una licencia tarjetón por 6 años con pago único. Un solo pago por 6 años. ¿Esto qué va a permitir? Ahorro para el operador, ahorro para el transportista. Trámites, no burocracia. Y trámites y corrupción. Segundo, subsidio para las transferencias, prórrogas y derechos de control vehicular en materia de placas y concesiones para el taxi y el colectivo. Entonces, regularizar todo eso. Exacto. Primero hay que tener la certeza jurídica. Bien certeza jurídica. ¿Hay mucho pirataje todavía? Fíjate que sí observamos que ha habido un crecimiento irregular. También el Estado de México, pues todos los días tiene un crecimiento y demanda transporte público, pero evidentemente en el consenso del sector, más del 95% de los transportistas apoyan la propuesta de Alejandra del Moral. La certeza jurídica nos va a dar modernización, nos va a generar poder renovar el parque vehicular, nos va a dar oportunidad también de generar
créditos para el transporte que sean más baratos, a más largo plazo, con mejores unidades. Obviamente, el aprovechar la infraestructura que tiene el Estado de México, que además vale la pena comentarlo, no tenemos subsidio para la infraestructura del transporte público en el Estado de México. Los mexibuses y los mexicables pues cuentan apenas con un poquito de subsidio, y que comparado con la Ciudad de México en cuanto a los subsidios de su infraestructura del metro, de los metrobuses, pues las diferencias son bastante sensibles y evidentes. Entonces, el Estado de México ha hecho un esfuerzo muy importante en ir buscando conectividad, modernización y aprovechar la infraestructura que tiene para mejorar la movilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que al hacer un mexibús y que los propios operadores del transporte público lo operen, pues también hay una reducción de vehículos del transporte público a las afueras. Entonces, eso permite que hoy movamos en transporte público del Estado de México, en materia de mexibuses, a casi 450,000 usuarios diarios, que les ha cambiado su movilidad. En el tema de los mexicables, a más de 60,000. En el tema de los trenes, el que ya opera de Buenavista a Cuautitlán, casi traslada a 120,000 usuarios, y en cuanto inicie el tren que viene de Sinacantepec, Toluca, Lerma, Observatorio, el suburbano, Santa Fe, el suburbano, seguramente vamos a estar por arriba de los 200,000 usuarios. Entonces, esto que mencionas es importante. Un problema de fondo es la vecindad con el Estado, con la Ciudad de México. El Estado abraza a la Ciudad de México por todas partes, ¿no? Y hay una gran movilidad de mexiquenses o personas que viven en esta entidad y que diario van a trabajar a la Ciudad de México porque no hay suficiente empleo. Tú fuiste secretario del Trabajo, entonces va de la mano, no tienen que ser soluciones transversales, porque mientras no oferten el suficiente empleo, la gente va a seguir yendo. Ya hemos visto lo que ha pasado en Pantitlán con la línea del metro en los últimos días, y toda esta gente que pues vive en las ciudades, duerme en las ciudades dormitorio del Oriente, pues necesita un mejor transporte que le genere una mejor calidad de vida. Pero si no hay empleo, esto no va a cambiar, Fernando. Es correcto, por eso hay otra propuesta muy importante de nuestra candidata Alejandra del Moral en materia de generar empleos, generar inversión, desarrollar una serie de actividades de promoción, de turismo, el mismo transporte genera directamente no menos de 200,000 empleos directos y más de 400,000 empleos indirectos. O sea, en materia de movilidad, el reto es enorme, y además, como tú bien lo dices, no solo es transversal, sino que deviene de un crecimiento poblacional que te demanda, obviamente, movilidad en los 4 puntos cardinales. Antes el trabajo era de sur a norte o de norte a sur. Ahora el trabajo es de sur a norte y de oriente a poniente. Entonces, este crecimiento ha generado que el transporte público del Estado de México tenga que asumir retos. Y esos retos implican transformaciones. Logramos tener hoy 334 empresas de transporte colectivo. Hablamos de otorgar subsidios, pero también generar acuerdos para buscar mejorar el transporte público de manera inmediata, darle movilidad a la ciudad. Entonces, esto nos implica, tenemos una gran infraestructura en autopistas que abrazan toda la periferia del Estado de México y que tienen una movilidad muy importante de vehículos que hay que maximizarla. Ahora, son caras, ¿no? Ese es un problema. Son caras. Y mucha gente no las usa por el costo. Y justamente esa es otra de las propuestas. Vamos a buscar Alejandra del Moral en su gobierno el poder mejorar las tarifas, ¿no? Hacerlas más económicas para que se maximice el uso de las Otro tema importante. Estamos conversando con Fernando Maldonado Hernández, quien actualmente es coordinador temático de movilidad y transporte en la campaña de Alejandra del Moral. Ya mencionábamos, él fundó la Secretaría del Transporte, fue el primer titular de esta secretaría, estuvo también al frente de la Secretaría del Trabajo, conoce muy bien estos temas. Se le critica al gobierno del Estado de México no hacer metro desde hace décadas, cuando pues 1 millón de mexiquenses van diario a la Ciudad de México, y el gobierno de la Ciudad de México subsidia el transporte de esos mexiquenses que van, y consideran que el Estado de México no ha sido corresponsable. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Pensarían hacer metro? ¿Pensarían ampliar las estaciones Indios Verdes, Pantitlán, etcétera, pero con cargo al Estado de México? Bueno, ahí es un reto. El sistema del metro es un sistema que tiene recursos tripartitos. Hay participación del Estado de México,
participación de la Ciudad de México y participación federal. Así nace el metro hace muchísimos años. El metro debería de tener una capacidad de movilidad de más de 8 millones de usuarios, hoy mueve 5, ¿no? Vemos que obviamente sus centros de transferencia están rebasados porque no han tenido el mantenimiento adecuado, y eso obviamente genera condiciones para poder observar y buscar estrategias para mejorar los centros de transferencia, como ya está un ejemplo en el Toreo Cuatro Caminos, y como viene desarrollándose ya en los sistemas en donde tenemos coordinación, como lo será el trolebús que va de Chalco a Santa Marta, ¿no? Que obviamente el deseo de viaje es Pantitlán. Entonces la línea que se utiliza de Chalco a Los Reyes La Paz, y que puedes bajarte en el metro Los Reyes La Paz, pasas por Santa Marta y llegas a Pantitlán, pues va a tener una mejora importante esta infraestructura en la que el Estado de México también le está invirtiendo en Santa Marta. Entonces, ahí hay una cuenca de no menos de 400,000 usuarios en ese corredor de la zona oriente. Entonces, tenemos que ser muy creativos para mejorar la movilidad. Pues hay que invertir y aprovechar infraestructura, vialidades grandes donde podamos generar más mexibuses. Los costos: 1 kilómetro de metro tiene un costo aproximado de $60 millones. 1 kilómetro de tren anda alrededor de los $35 millones. 1 kilómetro de mexibus cuesta $6 millones. Entonces, tenemos que combinar dos escenarios, como se está operando en el Estado de México. Vamos a hacer una pausa, Fernando. Es muy importante que nos digas cuántos le caben, cuántas personas pueden transportarse en el mexibus y cuántos se necesitan para satisfacer la demanda, que es muy grande y es creciente, y sobre todo un tema muy importante que nos preguntan, el tema de la seguridad, ¿no? Cómo garantizar que deje de haber todos estos asaltos que cotidianamente sufren las personas que utilizan el transporte público, sobre todo los peceros. Estamos conversando con el coordinador temático de movilidad y transporte de la campaña de Alejandra del Moral, una gente que conoce muy bien sobre estos temas. Bueno, pues vamos a continuar conversando con Fernando Maldonado, coordinador temático de movilidad y transporte de la campaña de Alejandra del Moral. Pues el reto es enorme, ¿no? Y hablabas primero de regularizar el transporte, identificar a los conductores, a los permisionarios, a los concesionarios, utilizar la infraestructura que ya existe, hacerla más accesible para que pueda ser más utilizada. Eso reduce tiempos de traslado, consumo de combustible, contaminación, etcétera. Pero hay un componente muy importante, Fernando, que es el tema de la modernidad y de la tecnología, precisamente para que todo esto funcione mejor. ¿Cómo aterrizarlo? ¿Cómo aplicarlo? Fíjate que es un tema que también nuestra candidata Alejandra Moral lo tomó de manera muy clara, y con una propuesta además, pues en este desarrollo donde tenemos más de 90 millones de celulares, tenemos que generar condiciones de estar en las redes, de estar en el mundo digital, y el mundo digital... 90 millones a nivel nacional. A nivel nacional. Y obviamente, pues nuestro Estado tiene que tener el mayor número de uso de usuarios en el tema de las redes y de los medios digitales, pero... Lo que te quiero decir con esto es que hay que aprovechar la tecnología para generar mejoras en el transporte, y eso implica potenciar el liderazgo de la tecnología en favor de los operadores, y partiendo de la base de que vamos a apoyar al usuario, a su seguridad, a su comodidad, a su desarrollo, a su viaje más cómodo y a organizarnos mejor. Entonces, tenemos que fortalecer que todas las unidades de transporte público tengan GPS y botones de pánico. En el caso de los taxis. O sea, que eso también refuerza el tema de la seguridad. Claro, porque eso viene a un tema importante. Hace que nuestro transporte público de taxi de toda la vida, que tiene más de 120,000 concesionarios de taxi, compita, ¿no? Porque vienen plataformas con otras tecnologías, con otras unidades, y obviamente no nos ven los usuarios, de tal suerte que tenemos que acercar al taxi, al usuario en las plataformas. Taxi seguro, ¿no? Un taxi seguro, y por eso propuso un MexiApp. Este MexiApp va a permitir que todos se conecten a esa plataforma, y que esta plataforma haga las geocercas en todas las regiones para que podamos tener una seguridad, una mejor movilidad, con un operador con licencia tarjetón, con una unidad con concesión. Se necesita una inversión considerable. Claro, y esa es una inversión que va a ser tripartita, la vamos a hacer los operadores. ¿De cuánto estamos hablando? Pues mira, esto es, un GPS tiene un valor desde 150 pesos hasta 10,000, ¿no? El que se requiere es el que te dé datos, los básicos.
Y la renta de un GPS puede costar 50 pesos al mes o 100 pesos al mes. Esos costos los tiene que absorber el concesionario. Y la plataforma... Y que esté geolocalizado, que ubiques a dónde va, de dónde viene, cuánto tiempo tarda, ¿no? Porque luego... Aquí tomar el transporte público es una cosa de por eso suerte, ¿no? Por eso es importante, fíjate, el partir de los diagnósticos. La experiencia, obviamente, de los últimos 30 años, da condiciones en la maduración también de los operadores y de las empresas del transporte público. ¿Qué queremos? Que los transportistas tengan dinero, tengan buen servicio, estén arreglados, peinados, bien ordenados, aseados, las unidades limpias y obviamente capacitados, ¿de acuerdo? En el tema de las habilidades laborales del mercado laboral que hoy demanda la mano de obra, vamos a buscar certificar, como lo hicimos en algún tiempo. Unos no saben ni manejar, son unos cafres y la verdad independientemente, Miguel, de que obvio, el 95% sabe manejar, el estrés del día a día de andar en el vehículo, pues bueno, ninguno sale con la intención de chocar, ni los ciudadanos ni los operadores del transporte público, ¿no? Son accidentes, pero al final de cuentas lo que te quiero decir es que tenemos que capacitar y meter en esta dinámica de desarrollo humano, de mercadotecnia, de control, de cuidado de la imagen de cada una de las empresas, pues una capacitación importante a todos los operadores. Y sobre todo para competir, como decías, con los vehículos de aplicación. Saber utilizar las redes, saber utilizar otro punto la aplicación. Fernando, la edad del parque vehicular, ¿no? En muchos casos ya está muy viejo, está en malas condiciones, propician accidentes por lo mismo, y también se requiere, además de la capacitación de los conductores y la concientización de los concesionarios, se requiere una inversión por parte del gobierno estatal para modernizar el parque vehicular, chatarrizar a aquellos que ya no deban de circular y darles una serie de beneficios crediticios para que puedan tener mejores unidades. ¿Cómo aterrizar eso? Mira, ¿Cómo organizar? Primero hay que tener un antecedente que, pues, evidentemente no podemos dejar de pensar en que hubo una pandemia y que esa pandemia también deterioró la movilidad y el negocio del transporte por más de 2 años. Ha habido, evidentemente, el encierro, pues generó el no uso de las unidades y obviamente el no tener capital. Entonces, ¿qué tenemos que generar? Innovar, crear fideicomisos, fondos, programas a gas o a vehículos eléctricos que generen ahorros y que nos den condiciones de tener modernidad en el futuro. Aprovechar esta crisis de vehículos viejos. ¿Qué porcentaje del transporte en el Estado de México, público y privado, es eléctrico o híbrido? Muy poquito. Yo creo que no llegamos ni al 1%. Hasta donde tengo entendido, no ando con el dato específico, pero el Estado de México debe de contar con un padrón mínimo de placas de vehículos particulares cercano a los 9 millones, y en el tema del transporte público andamos en 164,000 unidades. Entonces, ya empieza en el transporte público a utilizarse gas natural, gas LP y algunas unidades eléctricas. Entonces, tenemos que buscar, fomentar 2 criterios. La cultura de cómo comprar el taxi. El taxi no se debe de pagar en 4 años, el taxi se debe de pagar en 8 años. El taxi debe tener un crédito a largo plazo con una mejor tasa que le permita muy pesado para exactamente y que les permita comprarlo de entrada. Claro, el taxi se compra para usarlo, para que todo el tiempo esté circulando. Es como un avión. Compras el avión y el avión tiene una vida útil de 1,000,000 de horas, pues tienes 30 años para usarlo 15 horas diarias. El avión se tiene que mover. El taxi, el autobús, el mexibús, el tren, los trolebuses tienen que moverse y tienen que circularse todos los días, de tal suerte que eso permita tener más pasaje. En ese orden de ideas tenemos que generar condiciones como las hemos venido platicando durante estos recorridos que la candidata Alejandra del Moral nos ha convocado a todos los transportistas en todo el estado a justamente entender la dinámica del sector, obviamente comprender cuál es la necesidad y cómo podemos mejorar los créditos, el tipo de unidad, la capacitación, los subsidios que le lleguen a todos los operadores y a los concesionarios del transporte público, evitar la corrupción, hacer los trámites más sencillos y, naturalmente, ofertarle a los mexiquenses un mejor servicio. Y un mejor servicio en cuanto arranque un tren como el de Sinacantepec-Toluca
Lerma. Consideramos, bueno, la han retrasado. Más retrasadas en la historia del transporte mundial. La retrasó, ¿no? La retrasó la Federación. Obviamente, quiero decirte que... Cuando tomó protesta el presidente, bueno, dijo que esta obra se iba a hacer en un año, ¿no? Que se iba a entregar en un año, ya pasaron 4. Pasaron 4 y además... Y obviamente ya traía todos los atrasos de la administración anterior. Y el atraso mayor viene de la Ciudad de México hacia la conexión a Santa Fe. Entonces, obviamente, es un tema que esperemos que el próximo año podamos tener ya el sistema operando. ¿Qué tanto, ¿no? va a desahogar esto? ¿Cuántos pasajeros podrá transportar? Mínimo va a mover 250,000 pasajeros en el primer año y con una expectativa a crecer. ¿Y esto va a agilizar el tránsito Toluca-México, México-Toluca, claro, que ya cada vez es más difícil? Va a disminuir el traslado de camiones sobre la carretera. 2, va a disminuir el traslado de vehículos. O sea, ¿va a llevar carga también? No, el autobús de pasajeros que va hoy actualmente de la terminal de Toluca a la terminal de Observatorio, pues obviamente va a ser afectado, ¿no? Desde un punto de vista de usuarios, porque pues no es lo mismo viajar 2 horas de ida y 2 horas de regreso a 35 minutos. Claro. Entonces eso le va a traer una gran oportunidad de calidad de vida a los usuarios. 2, va a mejorar la movilidad también en el Valle de Toluca. ¿Por qué? Porque esto va a incidir en una transformación en cuanto a la movilidad del Valle de Toluca. De los camiones, de los taxis que vienen de la zona de Tejupilco, de Ixtapan de la Sal, de Tlacomulco, de Valle de Bravo, que llegan aquí a la ciudad de Toluca, a la terminal. Entonces eso también va a detonar. Ojalá se apuren, porque la verdad eso va a impactar en el bolsillo, en el tiempo, en el medio ambiente y demás. Viene el debate mañana, uno de los temas importantes es precisamente el de medio ambiente y desarrollo sustentable, que también se cruza con el tema de la movilidad. Para finalizar, Fernando, contrastes precisamente entre las propuestas de movilidad de las dos candidatas. Bueno, las propuestas de autotransporte que ha hecho Alejandra del Moral son muy importantes benefician a todo el sector del transporte. Subsidios en licencias, regularización, certificación y certeza jurídica. Del lado de la contraparte, no he escuchado una propuesta que tenga que ver con el transporte público. En materia de transporte masivo, bueno, pues están los programas de transporte masivo que deben de continuar, ¿no? Nada más que en el tema de las mejoras que Alejandra del Moral le impone al sector de transporte, con toda su propuesta, redondea el seguro popular para todos los operadores de transporte público que nos los quitaron, las escuelas de tiempo completo que también nos las quitaron y que le ayuda al sector, a los operadores para tener mejores condiciones de trabajo. Tercero, el tener un Mexicable, el tener un Mexiapp, el tener más Mexibuses es muy importante en los próximos 6 años. El que podamos duplicar los kilómetros en materia de transporte masivo va a ser muy importante para el Estado de México. Y naturalmente el poder contrastar las propuestas, sin duda, nos van a dar la posibilidad de comprender el alcance que Alejandra del Moral le está dando al sector pues, si del te transporte, parece, a la movilidad. Vamos a mantener abierta esta conversación para los próximos días. Platicamos después del debate, es mañana a las 8, la gente lo puede escuchar en estas frecuencias para ver qué dicen con respecto a estos temas que van a abordar y, pues, aunque este ya se tomó la vez pasada, bueno, pues es un tema muy importante. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Dónde puede seguir la gente las propuestas que ustedes están señalando? En la página de Alejandra del Moral, que es alegobernadora.com, en sus redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Obviamente estamos también difundiéndolas a lo largo y ancho de todo el Estado. Estamos haciendo un toque de base en cada una de las organizaciones del transporte público. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Fernando Maldonado Hernández, coordinador técnico de movilidad y transporte de la campaña Alejandra del Moral.